Hermanos, muy buenos días. Hoy día, día domingo, hoy día, día del Señor, en la que vamos a estar juntos en nuestras casas, escuchando la palabra del Señor. Y el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Él quiere decirnos que tenemos, hermanos, un enemigo real que se llama Satanás y que tiene varios nombres en realidad, el diablo también, y que él usa técnicas, hermanos, para vencernos. Porque realmente tenemos un enemigo muy real y él tiene metas. El primero sería alejarnos de Dios. El segundo sería desviar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el tercero sería dividirnos. Vamos a leer la palabra del Señor para ver que el diablo existe. La Biblia dice en 2 Corintios 4, versículos 4, dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como nos muestra la palabra de Dios, Satanás es una persona muy real. El mensaje de hoy habla de las técnicas que usa Satanás para vencernos cada día. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé el entendimiento y podamos andar diariamente con precaución, recordando que tenemos un enemigo que está siempre allí, acechándonos. Vamos a orar. Señor Dios, agradecidos a ti por otro domingo más que podamos juntarnos, Señor, en la tecnología y poder orar, poder escuchar tu palabra, Señor, y poder tener un culto devocional en nuestros hogares. Te agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Satanás no nos ha dejado tranquilo. El trabajo que él tiene es que caigamos en tentación. Y Satanás, hermanos, es real. La palabra del Señor dice que Satanás es mentiroso, que es un impostor, y muchos cristianos son engañados. Cuando hablamos de la obra del diablo, su obra principal es engañar, mentir. Es un mentiroso desde el principio. La palabra de Dios lo dice. Nuestro Señor Jesucristo lo dice, es un mentiroso. Cuando escuchamos al diablo, estamos escuchando a un mentiroso. Para todos los seguidores de Jesucristo, nuestra mente es un campo de batalla y luchamos diariamente. Al despertar, hermanos, en la mañana, quizás todo parezca bien o todo se vea mal. En el caso que sea, debemos recordar que tenemos un enemigo con el único propósito de engañarnos y con el fin de destruirnos. Ojo, debemos recordar eso. Él quiere que no andemos en obediencia a Dios y Él va a evitar que andemos en obediencia a Él. Pero vamos a leer 2 Corintios 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace Satanás? Es un mentiroso, Satanás es engañador y hace que la gente desconfíe de nuestro Dios grande y todopoderoso. Y la verdad, hermano, es que todos somos un campo de batalla. Nuestra mente también es un campo de batalla para el diablo.
quien hace que mintamos. En un momento hace que mintamos. Sabemos que está mal, que es indebido, pero mentimos. O podemos ver algo con lujuria. O cualquiera sea el caso, hermanos, Satanás está activo. Quiero dejar claro algo. Cuando hablo de Satanás, quiero dejar siempre en claro que él no puede subyugar o someter a un hijo de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos recuerda que Cristo murió en la cruz, dio su sangre para perdonar nuestros pecados, y Él vive en nosotros y nos ha sellado. Mucha atención, hemos sido sellados por el Espíritu Santo como hijos de Dios. No podemos perder la salvación, pero ojo, sí podemos vivir en pecado, sí podemos desobedecer a Dios, pero ojo, debemos de sufrir las consecuencias. El hecho de ser creyentes no significa que podamos pecar contra Dios sin consecuencias. El pecado, hermanos, o el pecado en nuestras vidas, siempre va a traernos consecuencias. Son las mentiras de Satanás que convencen a los hermanos, a las personas que pueden desobedecer a Dios y pensar, bueno, no es tan malo. Satanás tiene un bolsillo lleno de trucos, hermanos. ¿Qué quiero decir? A menudo mintiéndonos contra lo que sabemos que es la verdad absoluta. Pensemos en nuestra propia vida. ¿Con qué frecuencia somos tentados a hacer algo que sabemos que no está bien? O pensamos que no es tan malo. ¿Somos salvos? Algunas personas, hermanos, piensan que si no vive una vida consagrada, bueno. Pero ojo, la Biblia dice que yo soy salvo, que mi nombre está escrito en el libro de la vida y el Cordero, por lo tanto, soy salvo. Sí, eres salvo, pero también dice que si desobedeces a Dios, Él te va a castigar. Nos va a castigar, hermanos. ¿Y saben por qué nos castiga? Porque nos ama. Por eso nos castiga. Él quiere captar nuestra atención para que recordemos a quién escuchamos. ¿Escuchamos al diablo o escuchamos a Dios? Hermanos, esta es una advertencia, un aviso que Satanás está dedicado a destruir nuestra vida, hermanos. Así que pensemos, hermano, Él va a usar técnicas para destruirnos. Él está trabajando para destruirnos porque Él no quiere que demos testimonio del Hijo de Dios, de su amor y de su gracia. Así que así opera Satanás. Él escoge el momento oportuno, hermanos. Él sabe cuando estamos vulnerables. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches? ¿Qué cosa le dijo el diablo? Has estado ayunando, glorificando al Padre, pues solo tienes que convertir esta piedra en pan y quedarás satisfecho. Eso está en la Biblia, en Lucas, capítulo 4, versículos 3 y 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Si lo hubiera escuchado,
habría quebrantado la voluntad y el propósito y el plan del Padre en su vida. El diablo hace lo mismo hoy en nuestras vidas. O sea, él sabe, en nuestra vida, en el momento en que estamos vulnerables, cuando estamos enojados, cuando estamos hambrientos o cansados, somos más vulnerables. Hermanos, cuando estemos enojados, cuando estemos hambrientos, cuando estemos solos, cuando estemos cansados, tenemos que reaccionar. Digamos, ¡alto! Ahora soy más vulnerable a un ataque satánico. Está claro, hermanos, un ataque satánico es un ataque de Satanás en uno de esos aspectos en nuestras vidas en que somos, hermanos, más vulnerables. Él sabe justo y cuándo atacarnos. Él conoce nuestros puntos más débiles. Todos tenemos por lo menos una debilidad. Así opera Él. Él crea dudas, hermanos, en nuestra mente. El diablo nos atacará en esos aspectos en que somos más vulnerables. El diablo es un mentiroso, recordemos, es un engañador, nos engañará, nos jugará sucio para que lo sigamos solamente a Él y no a nuestro Cristo. Y lo que dice la palabra de Dios, ¿qué cosa dice la palabra de Dios? Es que no debemos dudar nunca de la palabra de Dios. Porque así, hermanos, opera Satanás. Él obra en nuestros deseos, en nuestros puntos más vulnerables. Él crea dudas en nuestra mente y quiere que caigamos en discusiones. Cristo dijo, escrito está. Cuando alguien quiere debatir con usted lo que es bueno y lo que es malo, agarre la palabra de Dios. De repente usted dirá, no conozco mucho la palabra de Dios. Por eso es que debe leer la Biblia. Por eso es que debe estudiar usted la palabra de Dios diariamente. No basta, hermanos, con escuchar mensajes en televisión y de repente reenviarlos a todos los hermanos, los amigos que conocen y decir, ya, yo estoy firme, voy a atacar y confrontar al diablo. No basta eso, hermanos. Mira, hermanos, no somos aptos para confrontar al diablo sin que podamos entender y leer la palabra de Dios, sin que podamos saber la palabra de Dios. No quiere decir que tengamos que conocer toda la palabra de Dios, pero miren, ¿cómo podemos confrontar al diablo? Si sabemos solamente lo básico, hermanos. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 11. ¿Qué cosa dice? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Suficiente, hermanos. Satanás usa el engaño como su arma clave. Si puede engañarnos sobre lo que sea, hermanos, ojo, si puede engañarnos sobre lo que sea, nos tiene. Piénselo, engañar significa confundir para hacer que algo parezca lo que en realidad no es. Jesucristo dijo que Satanás es un engañador y así opera. Nos engaña para que lo malo parezca bueno. Mentir no es tan malo. Eso dice Satanás. Hay muchas formas en que Satanás trata de engañarnos. El diablo quiere crear división en la iglesia. Él quiere eliminar la palabra de Dios en nuestros hogares. Él quiere que haya división, que haya conflicto y que haya desconfianza y que falte la fe. La palabra de Dios nos armoniza, nos hace conocer la verdad
y nos hace seguir a Dios. Y eso nos da armonía, nos da paz y gozo. No necesitamos tener todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en esta vida. Satanás trabaja por ahí. Él te dice, no estás completo. No estás completo si no tienes esto o no tienes el otro. ¿Qué podemos decir los creyentes, hermanos, cuando Satanás se mete en la cabeza? ¿Qué cosa nos dice la Biblia? Que Él, Dios, suplirá todo lo que le falte o todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Verdad, hermanos? Amén. Hermanos, todo se resume a esto. Si está en la palabra de Dios, es verdad. Si no está en la palabra de Dios, no lo es. Y Dios, ese Dios grande, ese Dios todopoderoso, quiere que vivamos para ella. Si realmente queremos tener paz, armonía, gozo, plenitud, integridad, seguridad y todo lo demás, debemos regir nuestra vida por la palabra de Dios. Fíjense, que no dije para que sean felices, porque la felicidad va y viene. Pero lo que estoy hablando es de que podemos vivir una vida de piedad, una vida de paz, una vida de gozo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos ha dado lo mejor, pero ojo, tenemos un enemigo que es el diablo. Él miente y hace su mejor esfuerzo para dividirnos. Y Él va a entramparnos con sus mentiras. Él nos dice que la palabra de Dios es obsoleta. Él nos dice que ya no la necesitamos, que ha evolucionado. Así que tenemos que tomar una decisión. ¿Creemos al diablo o creemos a Dios? Pero ojo, si Satanás logra que dudemos en un solo versículo, hermanos, en un solo versículo, él ya tiene un pie en nuestras vidas. Porque, ¿qué pasa si logra que dudemos? Ponga atención lo que les voy a decir. Si logra, hermanos, que dudemos en un versículo, nos llevará a otro aspecto de nuestra vida en el cual nos gustaría desobedecer a Dios. Así es Él. Es un engañador, es un mentiroso. Y ojo, tenemos un enemigo. Todos tenemos el mismo enemigo. Él obra del mismo modo en nuestra mente. ¿Cómo pensamos, hermanos? ¿Cómo pensamos, hermanos? Si somos salvos por la gracia de Dios y pensamos como Él quiere que pensemos y vivimos como Él quiere que vivamos, vamos a vivir en santidad. Cuando decidimos o elegimos pensar de otra manera que no sea como Dios piensa, ya estamos en problemas. Ya vamos a desobedecer a Dios. Al leer la palabra de Dios es tan clara como el agua. ¿La creemos o no la creemos? Si la creemos, debemos asumir la responsabilidad de creer, hermanos, todas las grandes y maravillosas promesas que Él tiene en su palabra. Es un libro sagrado nuestra Biblia. Amén. Así que, hermanos, todo. No podemos creer en partes. No se trata de creer una parte sí y otra parte no. Debemos creer desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, hasta el último capítulo de Apocalipsis. Cuando nos habla del cielo, nos habla del infierno, nos habla del bien, nos habla del mal, nos habla de los ángeles y muchas cosas más que lo único que hacen es engrandecer nuestras vidas. Hermanos, vamos a orar. Señor Dios grande, Señor Dios todopoderoso, te damos las gracias.
porque realmente tu palabra, Señor, es tan clara como el agua. Expusiste, Señor, al diablo como el mentiroso que es. Y nos has mostrado, Señor, a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos está enseñando la verdad que Él realmente encarna. Y te pedimos, Señor, que podamos vivir en gracia ante ti. Te damos las gracias por tus promesas y por el poder que tienes, Señor, en nuestras vidas. Gracias por este momento, Señor. Te pido la bendición para todos los hermanos que están viendo este mensaje a través de las redes sociales. Y si alguien no te conoce, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Hermanos, muchísimas gracias. Dios nos bendiga.